Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la emisión meridiana de Noticias Ahora, nuestro acostumbrado repaso informativo de esta hora. Las organizaciones Provea y Médicos Unidos por Venezuela rechazaron las recientes acusaciones de Diosdado Cabello, quien las vincula con financiar una supuesta red terrorista en el país. Denunciaron que los señalamientos buscan desacreditar su labor y silenciar las voces que documentan violaciones a los derechos humanos y denuncian la crisis sanitaria en el país. A través de una publicación en la red social X, Provea advirtió que estas declaraciones forman parte de una estrategia de criminalización que busca desacreditar el trabajo de denuncia y acompañamiento a las víctimas en el país, al tiempo que alertó sobre una agresiva escalada represiva que ha incluido detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y amenazas contra defensores de derechos humanos. La ONG recordó el caso de su integrante Eduardo Torres, detenido arbitrariamente desde el 9 de mayo y actualmente incomunicado en la sede del SEBIN en el Helicoide, señalando que el activista de derechos humanos se suma a la lista de defensores como Rocío San Miguel y Javier Tarazona, acusados según Provea sin pruebas de formar parte de supuestos planes conspirativos, al destacar que todos sus miembros cuentan con medidas de protección otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por su parte, Médicos Unidos por Venezuela también desmintió cualquier vinculación con actividades ilícitas y reafirmó su labor en la defensa de la salud. La ONG rechazó de manera categórica cualquier intento de vincularlos con actividades ajenas a sus principios. Expresaron en un comunicado donde enfatizaron que su misión se ha centrado en la promoción sanitaria y la protección de los trabajadores del sector. La organización médica recalcó que sus denuncias han estado enfocadas en evidenciar la crisis hospitalaria y la falta de condiciones dignas para el ejercicio profesional. Afirman que no pueden ser señalados de terroristas, quienes se dedican a llevar atención médica a sus hermanos. Resaltaron igualmente que las acusaciones de Diosdado Cabello representan un intento de criminalizar a las organizaciones de la sociedad civil en el país. Ambas organizaciones coincidieron en que los ataques del régimen de Nicolás Maduro buscan silenciar las voces que claman por mejoras de la realidad venezolana. A pesar de ello, reafirmaron su compromiso con la defensa de los derechos humanos y el bienestar de los ciudadanos. Diosdado Cabello informó la detención de un agente de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, DEA por sus siglas en inglés, por una presunta operación de falsa bandera para vincular presuntamente a un militar venezolano con narcotráfico. Diosdado Cabello señaló que el plan consistía en secuestrar a un mayor de la Fuerza Aérea para vincularlo con el tráfico de drogas. Aseguró que el supuesto agente de la DEA que estaba infiltrado se hacía pasar por un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana. Cabello no dio más detalles sobre el operativo policial ni sobre la identidad del detenido. Acusó a la DEA de ser el principal cártel de drogas del mundo y dijo también que los principales consumidores de drogas en el planeta son los ciudadanos de Estados Unidos, donde a su juicio no hay gobierno que atienda eso. Por otra parte, expresó que ir a Estados Unidos sí es un peligro y considera que la alerta de viaje al país norteamericano es nivel 10. También dijo que es un territorio donde no hay seguridad ni jurídica, ni humana, ni de ninguna naturaleza. El gobierno estadounidense emitió una alerta en la que insta a sus ciudadanos a no viajar bajo ningún motivo a Venezuela y abandonar de inmediato ese país ante el alto riesgo de detenciones arbitrarias. Ante la expiración de la licencia de la estadounidense Chevron, el presidente de Conindustria, Luigi Piccella, considera que si se mantienen las inversiones en el sector petrolero, la producción de crudo podría permanecer estable. Sí, gracias por este contacto. Durante un encuentro empresarial que se realizó en Puerto Ordaz, acá en el estado Bolívar, le pedimos a Luigi Piccella, presidente de Conindustria, un comentario sobre la expiración de la licencia de la gigante petrolera Chevron en Venezuela. Vamos a ver lo que dijo. Hay una noticia de que va a estar 60 días adicionales, otros la desmienten, otros no. Yo quiero ser positivo en lo siguiente. El escenario A es que se quede. Bienvenidos a 60 días, vamos a aprender un poco más de ello. Si no se quedasen, mira, como yo lo dije ahí en la reunión, ellos son los directores
de la producción petrolera, pero se hacen con empresas venezolanas y con personal venezolano. Si se mantiene las inversiones, si se hacen los mantenimientos necesarios, no hay por qué pensar que esa producción petrolera podría disminuir. Y si te hablo como venezolano, yo quiero y creo que eso puede seguir aumentando con buenas inversiones, con buena práctica, con buen emprendimiento, aumentar la producción petrolera. Bien, y a propósito de las elecciones regionales que recientemente se llevaron a cabo en Venezuela, también le consultamos sobre las posibles oportunidades de diálogo que observa entre los gremios empresariales y las autoridades. Nosotros nos vamos a sentar con todos los organismos decisores. Nosotros no estamos mirando qué color de partido político es. Nosotros trabajamos con los electos, con los que son los decisores, no solo a nivel regional, municipal, sino también allá en Caracas con el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Es decir, nosotros para lograr tener estos resultados, usted se tiene que sentar a dialogar, usted se tiene que ese puente pasarlo muchas veces, esos puentes que están tendidos hay que mantenerlo, pero no solo ello, hay que mejorarlo, porque no estamos satisfechos con lo tardío que se han dado todas nuestras propuestas, es decir, en ese particular tenemos que avanzar. Es parte de la información que tenemos hasta ahora desde el Estado Bolívar, así regresamos al estudio. Gracias, Carlos. El Día del Adulto Mayor, que en Venezuela se celebra cada 29 de mayo, tiene este año como lema cambiar el enfoque del envejecimiento por una proactividad y productividad. En el estado Nueva Esparta, la organización Asomayor es pionera de esta transformación. Tras 12 años de su creación, esta asociación el año pasado logró insertarse en programas de avanzada y tras un foro denominado Nueva Longevidad y Economía Plateada, es parte de la Red Venezolana de Longevidad. En este foro, el director de la organización Aprendo y Emprendo, Mauricio Parilli, afirmó que producto de la migración, más del 14% de la población venezolana está en el rango de adulto mayor, un declive que se esperaba más adelante y por eso es necesario impulsar su productividad. En el mundo global está ocurriendo esto, solo que lo que ha cambiado es la narrativa. Pasar del enfoque de la problemática y de ver solamente el tema de impacto negativo a ver la posibilidad y la oportunidad que se puede construir a partir de la incorporación de este número importante de ciudadanos a nivel global que pueden ocuparse de forma activa a desarrollar proyectos, a tener iniciativas y a dar respuestas y soluciones. Sin embargo, para que esa transformación avance se esperan respuestas del gobierno, pues por el contrario, en Venezuela uno de los grupos etarios más golpeados es precisamente el de los adultos mayores. Y ese cambio de narrativa evidentemente va a incidir en la política pública, porque también el Estado en todas sus dimensiones comienza a entender que ya no solamente es un tema de asegurar y construir un futuro, sino que en el presente es necesario comenzar a hacer ya cosas, generar espacios, generar dinámicas de articulación y de participación, pero que además tengan orientación con recursos, que tenga orientación con visibilidad, con oportunidad y con capacidad de conectarse entre ellos. Lo que se persigue en este día es impulsar una nueva narrativa que frene la estigmatización de los adultos mayores, reducir la brecha generacional y su incorporación al ecosistema productivo. El gremio de transporte en el estado Aragua asegura que la escasez de billetes de baja denominación pertenecientes al Cono Monetario venezolano dificultan el pago del pasaje en el país. El presidente del Frente Unido de Transporte del Estado Aragua, José Luis Trocel, denunció durante una entrevista radial que el sector transporte atraviesa una difícil situación relacionada con el monto del pasaje. Trocel señaló que la nueva tarifa fijada por la administración de Nicolás Maduro no solo afecta a los conductores del volante, sino también a los usuarios que hacen uso de dicho servicio. El representante del gremio de transporte resaltó que uno de los principales problemas es la escasez de billetes de 5 bolívares o de baja denominación, situación que imposibilita al usuario y al conductor poder pagar o entregar vueltos exactos. Trocel reclamó que el billete de 5 bolívares prácticamente no existe en el Cono Monetario venezolano. Los transportistas también alertaron que existe una disminución en la demanda de pasajeros que afecta la rentabilidad del sector. Trocel destacó que a pesar del subsidio de combustible que reciben las unidades de transporte por parte del Estado venezolano, eso no es suficiente para el mantenimiento total de las unidades. Reiteró que el pasaje debe ser anclado al dólar debido a la constante pérdida del valor del bolívar y mantienen su propuesta de que el pasaje sea fijado a 0,50 centavos de dólar.
La Corte Federal de Estados Unidos bloqueó la política arancelaria del presidente de ese país, Donald Trump, por excederse en sus poderes. Al considerar que se está excediendo en sus poderes, una Corte Federal estadounidense bloqueó en gran parte la política arancelaria del presidente Donald Trump, la cual considera inconstitucional. Los 3 jueces de la Corte de Comercio Internacional estimaron que el Congreso de Estados Unidos no delega una autoridad ilimitada en el mandatario para que use la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales de 1977 y EPA. Así las cosas, señalan que las órdenes de aranceles mundiales y de represalia impuestas por Trump exceden cualquier autoridad otorgada a la IEPA para regular las importaciones por medio de aranceles. En consecuencia, quedaron bloqueados los gravámenes globales y recíprocos que fueron anunciados el pasado 2 de abril, fecha que fue llamada como Día de la Liberación, además de los que había impuesto previamente en contra de Canadá, México y China. Cabe recordar que la mayoría de los aranceles mencionados estaban pausados luego de que las bolsas reaccionaran con fuertes caídas y después de que Trump decidiera mantener gravámenes solo del 10% por 90 días para llegar a acuerdos con cada país. Desde la Casa Blanca, un portavoz anunció que apelarán el fallo, enfatizando en que no es trabajo de jueces no electos decidir cómo abordar adecuadamente una emergencia nacional. El Kremlin aseguró este jueves que aún espera que Ucrania responda a su propuesta de celebrar el próximo 2 de junio en Estambul la segunda ronda de negociaciones de paz. Dmitry Peskov, portavoz presidencial, informó en una rueda de prensa telefónica diaria que es necesario confirmar la voluntad de continuar las negociaciones o hacer lo contrario. A su vez, Peskov rechazó las demandas ucranianas para que Rusia entregue cuanto antes el memorándum de arreglo y sus condiciones para un alto el fuego. Reafirmó que Rusia propuso reunirse el lunes en Estambul y abrir la discusión sobre esos proyectos. Por eso, exigir inmediatamente no es algo constructivo, dijo. Ucrania considera que la decisión de abordar el contenido de los memorándums en Estambul sin haberlos estudiado previamente es una maniobra dilatoria de Moscú. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, llamó el miércoles en una declaración a todos los países que están sinceramente interesados y no de palabra en el éxito del proceso de paz que arrancó el pasado 16 de mayo en la ciudad turca, que respalden la celebración de la nueva ronda de negociaciones directas ruso-ucranianas en Estambul. El primer día de paro nacional en Colombia se estancó con menos afluencia de la esperada. Los sindicatos buscan que se apruebe la consulta popular por la reforma laboral impulsada por Gustavo Petro. Las calles de Bogotá fueron el epicentro del llamado paro nacional, convocado por centrales obreras, sindicatos y organizaciones sociales, con el objetivo de defender la reforma laboral y exigir una consulta popular. A pesar de las expectativas, la jornada arrancó con una participación reducida de unas 150 personas en el Parque Nacional, punto de inicio de la movilización. La marcha, que avanzó por la carrera séptima hasta la Plaza de Bolívar, tomó un tono festivo y pacífico con tambores, pancartas y banderas. Aunque se esperaba la asistencia de miles de manifestantes, la convocatoria no logró llenar las calles como se anticipaba. Voceros sindicales explicaron que buscan presionar al Congreso para garantizar derechos laborales y participación ciudadana. Así lo dijo Jamie Cante, vocera del sindicato Sintra ONGS. Ya el gobierno ha impulsado esta consulta, ya la han hundido, ya ha impulsado la reforma laboral que también se ha hundido en el Congreso, y ahora la misma sociedad civil, nosotros los trabajadores de a pie, somos los que le estamos diciendo a ese Congreso y le estamos diciendo a la sociedad en general que necesitamos reformas reales, que esa reforma laboral definitivamente favorece a los colombianos y a las colombianas. Por su parte, el presidente Gustavo Petro negó que el gobierno hubiera convocado directamente la movilización y defendió la legitimidad de las organizaciones sociales al frente de la protesta. Mientras se desarrollaba la manifestación, la Comisión Cuarta del Senado aprobó el proyecto de reforma laboral que aún debe pasar por un último debate y ser sancionado por el presidente.
A pesar del bajo impacto del paro, las organizaciones anunciaron una nueva jornada de movilización para el próximo 11 de junio. En Bolivia, los comerciantes han salido a las calles para exigir medidas eficaces que les permitan enfrentar la crisis económica. Los bolivianos salieron a las calles de La Paz a protestar contra lo que aseguran es una crisis económica que ha afectado a diversos sectores, entre ellos el del comercio. En las calles de esta ciudad, sede gubernamental boliviana, muchos establecimientos comerciales carecen de clientes y ya se visualizan locales en alquiler, a causa de la situación que atraviesa el país. Toño Ciñani, dirigente comerciante, explica la situación de su sector. En Bolivia hay una crisis, hay una devaluación del peso boliviano. Vemos que los gremiales no tenemos mercadería para vender, no tenemos qué vamos a comer. Nosotros salimos a los puestos de venta, pero no hay venta en Bolivia. La mayoría está buscando temas de la canasta familiar, no están buscando prendas de vestir, zapatos y demás. Por eso estamos en las calles. A la movilización se sumaron algunos trabajadores de la salud y artesanos. Fernando Romero, dirigente médico, compartió a EFE los diversos limitantes que atraviesa su sector. No podemos hacer cirugía, no podemos dar medicamentos, no podemos tratar el cáncer, no podemos internar a un paciente que requiere cirugía. Hoy día Bolivia está en la miseria más terrible que pudiera haber vivido en nuestra historia. Los marchantes además denuncian la escasez de algunos productos de la canasta familiar, lo que ha generado que en algunos mercados tradicionales la gente deba hacer largas filas para conseguir incluso 1 litro de aceite comestible. Y la FIFA busca cómo llegar más a los jóvenes y preparar un plan para el Mundial Sub-20 de Chile. El director de torneos de la FIFA, Jaime Yarza, aseguró antes del sorteo de grupos del Mundial Sub-20 que se realizará en Santiago de Chile este jueves, que el torneo más longevo después de la Copa del Mundo está vigente porque el fútbol sigue atrayendo a los jóvenes, aunque está preocupado de cómo llegar más a ellos. La impresión que tenemos nosotros es que el fútbol sigue atrayendo a los jóvenes y a los no tan jóvenes. O sea, realmente que es un deporte que sigue teniendo su atractivo para todas las generaciones. Yo creo que la discusión un poco es más cómo llegamos a ellos, ¿no? Ya no están tan acostumbrados a ver 90 minutos en televisión y entonces cómo llegar a ellos. Para intentar llegar a la generación más joven, la FIFA está preparando un plan para acercarse más a este público. Una de las novedades que tenemos es eso, invitar influencers a que retransmitan parte del partido, hagan entrevistas, estén durante los partidos para un poquito acercarnos efectivamente al público más joven. El Mundial Sub-20 se transmitirá en más de 100 países y Yarza reivindica que la competición que tuvo su primera edición en 1977 es una tradición. La fecha en que se desarrollará el torneo en Chile coincide con el calendario de las temporadas de las principales ligas del fútbol, ocasionando que algunas grandes estrellas del momento tengan dificultades para participar. Realmente los que están jugando en la primera liga y un Lamine Yamal o un Echeverri o algo así, pues es difícil que puedan venir, ¿no? Pero otros jugadores que a lo mejor no tienen esa progresión todavía, que están cerca, normalmente sí tienen permiso de los clubes para llegar, porque para ellos es un gran escaparate, ¿no? Las delegaciones de las 24 selecciones participantes conocerán luego del sorteo de esta noche la ciudad en las que jugarán. 2 de ellas albergarán 2 grupos de un total de 6 y los representantes de los países visitarán las instalaciones y ofrecerán sus evaluaciones.